Concentración de poder en Porfirio Díaz. Régimen autoritario encabezado por Porfirio Díaz, quien se mantuvo en el poder durante varias décadas. Esta concentración de autoridad contribuyó a la estabilidad política, pero también generó descontento entre sectores que buscaban una participación más activa en el gobierno. Este modelo de gobierno se caracterizó por la toma de decisiones políticas por el poder central, es decir, el Ejecutivo Federal. Sin embargo, esta centralización no fue total ni absoluta, ya que muchas veces se opusieron los poderes regionales. Conforme Porfirio Díaz iba concentrando el poder político más y más, reprimiendo a sus adversarios y tomando el control de las instituciones, su gobierno se justificaba diciendo que las libertades llegarían una vez que el proceso de modernización hubiera avanzado, que la libertad sería una consecuencia del progreso material, pero que primero era necesario imponer la paz. Se formaron grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras, que controlaban la economía del país. Las principales empresas del Porfiriato eran las compañías petroleras, mineras y agrícolas. Las compañías petroleras, como la Compañía Mexicana de Petróleo, Pemex, controlaban la producción de petróleo del país. Las compañías mineras, como la Compañía Real del Monte y Pachuca, controlaban la producción de minerales como el oro, la plata y el cobre. Las compañías agrícolas, como la Compañía Agrícola del Yaqui, controlaban la producción de alimentos como el maíz, el frijol y el trigo. El crecimiento del capitalismo tuvo un impacto significativo en la sociedad mexicana. La mayoría de la población mexicana vivía en pobreza, mientras que una pequeña élite disfrutaba de la riqueza y el poder. Gracias a esto comenzó una desigualdad social, la cual la volvería de las principales causas de la Revolución Mexicana de 1910. Forma educativa y científica. Durante el Porfiriato, el gobierno de Porfirio Díaz implementó una serie de reformas en el ámbito educativo y científico con el objetivo de modernizar el país y fomentar el progreso, como por ejemplo, creación de la Universidad Nacional de México. En 1910, durante los últimos años del Porfiriato, se fundó la Universidad Nacional de México, precursora de la actual Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Esta institución se estableció con la intención de consolidar la educación superior y la investigación en el país. Reforma educativa de 1888. En 1888, el gobierno implementó una reforma educativa que buscaba establecer un sistema educativo más eficiente y moderno. Se hicieron esfuerzos para mejorar la calidad de la educación y ampliar la cobertura. Aunque los resultados fueron limitados y la educación básica seguía siendo inaccesible para muchos, incitó a la educación femenina. Se realizaron esfuerzos para ampliar la educación femenina. Aunque estas iniciativas estaban limitadas en comparación con la educación para hombres, algunas mujeres notables de la época, como Elvia Carrillo Puerto, fueron defensoras de la educación de las mujeres. Desigualdad social y conflictos laborales. El modelo porfirista favoreció a grandes terratenientes y empresarios, provocando desigualdades sociales. Surgieron tensiones laborales, evidencias por huelgas y movimientos obreros que buscaban mejorar las condiciones de trabajo. La situación de los trabajadores era devastadora, los obreros sufrían pésimas condiciones laborales y comenzaban a sentirse el descontento de los mexicanos, pese a la represión continua y a las acciones gubernamentales por evitar el surgimiento de los movimientos políticos con líderes que pudieran eventualmente conducir una rebelión en México. Una de las prioridades del gobierno porfirista fue la construcción de ferrocarriles. Se construyeron más de 19,000 kilómetros de vías férreas que conectaron las principales ciudades del país y facilitaron el transporte de mercancías y personas. También se construyeron carreteras, puentes y puertos, lo que mejoró la comunicación y el comercio. Se construyeron escuelas y hospitales, lo que aumentó el acceso a la educación y la atención médica. Además, se introdujo la tecnología moderna, como la electricidad y el teléfono. La electricidad se utilizó para iluminar las ciudades
y para alimentar las fábricas. El teléfono permitió la comunicación rápida entre las diferentes partes del país. Estos avances en infraestructura y tecnología contribuyeron a modernizar la economía mexicana. El país se convirtió en un productor importante de materias primas como el petróleo, el cobre y el azúcar. También se desarrolló la industria textil, la industria cementera y la industria manufacturera. Sorprender si consideramos que el primer mensaje telegráfico fue enviado en 1844 por Samuel F. B. Morse. Los primeros cables submarinos para líneas telegráficas fueron tendidos en 1866 en el Océano Atlántico para conectar Estados Unidos con Europa. La primera llamada telefónica fue realizada por Alexander Graham Bell en 1876 y la radiotelegrafía comenzó a fines del siglo XIX. Las telecomunicaciones en México y el mundo durante los años del Porfiriato cambiaron el sistema de información por la velocidad y el alcance que el flujo de información podía tener a nivel local, nacional e internacional. Esto impactó a los gobiernos, empresarios y periodistas. Además de que México, como los países latinoamericanos, dependían de la inversión extranjera y del comercio internacional para su desarrollo económico. El Partido Liberal Mexicano fue fundado en 1900 en la ciudad de San Luis, Missouri, Estados Unidos, por un grupo de exiliados mexicanos, entre los que se destacaban los hermanos Flores Magón, Ricardo, Jesús y Enrique. Estos líderes, junto con otros exiliados políticos, se organizaron para crear un partido que abogara por la justicia social, la democracia y la oposición al régimen de Porfirio Díaz. El PLM adoptó principios ideológicos que incluían la justicia social, la igualdad, la oposición a la reelección indefinida y la defensa de los derechos de los trabajadores y campesinos. El gobierno de Porfirio Díaz respondió con dureza a las actividades del PLM. Muchos de sus líderes fueron perseguidos, encarcelados y algunos incluso asesinados. La persecución gubernamental llevó a algunos miembros a radicarse aún más. La creación del Partido Liberal Mexicano fue un hito importante que marcó el inicio de la oposición organizada al régimen de Porfirio Díaz, aunque el PLM no logró derrocar el gobierno por sí mismo. Su influencia ideológica y sus acciones sentaron las bases para la posterior Revolución Mexicana que estallaría en 1910.